En esta última sección de la porción de Noaj, veremos el relato y los secretos relacionados a la generación de la Torre de Babel. En un lugar está escrito, fue un cazador potente ante el Señor. Y en otro lugar está escrito, como Nimrod un potente cazador ante el Señor. Verdaderamente fue un hombre de poder, porque estaba cubierto con las vestiduras de Adán, y por eso, mediante ellas, fue capaz de poner trampas para la humanidad y engañarla. Rabí Eleazar dijo, Nimrod acostumbraba seducir a la gente hacia el culto idólatra por medio de esas vestiduras, que lo capacitaron para conquistar el mundo y proclamarse su gobernante, y la humanidad le rindió culto. Se lo llamó Nimrod por la razón de que se rebeló, palabra que en hebreo se dice, marad. Así, se rebeló contra el Altísimo Rey de arriba, contra los más elevados ángeles y contra los ángeles más bajos. Rabí Simón dijo, nuestros colegas conocen un misterio profundo concerniente a esas vestiduras. Seguidamente, el texto dice, y toda la tierra era de una sola lengua y de un habla única. A esto, Rabí Simón comenzó su exposición con el versículo, y cuando la casa se construyó, fue edificada de piedra completa en la cantera, y no había ni martillo ni hacha, ni ningún implemento de hierro se oyó en la casa mientras se la edificaba. Esto está dicho respecto a la construcción del templo de Jerusalén en el libro 1 de Reyes 6:7. La frase, cuando la casa se construyó, implica autoedificación, como si fuese sin manos de artesanos. De ahí que preguntemos, ¿acaso Salomón y toda su gente de trabajo no estaban comprometidos en la obra de la construcción? Pero lo cierto es que aquí fue como con el candelabro, o sea la menorá, respecto del cual leemos, y harás el candelabro, será hecho de a golpes de martillo, en Éxodo 25:31. Si el candelabro debía ser hecho por sí mismo, ¿por qué decirlo harás? En realidad, fue hecho por sí mismo, por un milagro. Tan pronto como los artesanos pusieron sus manos a la obra, se les mostró cómo proseguir de una manera completamente nueva para ellos. La razón de que fuera así, era que la bendición del Altísimo permaneció sobre sus manos, y de manera similar ocurre aquí, con la construcción del santuario, o sea el templo. Fue edificado de su propio acuerdo, aunque aparentemente por las manos de los trabajadores. Se mostró a los trabajadores un diseño que guió sus manos, y del cual no apartaron sus ojos hasta que estuviera completa la construcción de la casa. Luego dice, edificada de piedra completa en la cantera. La palabra, completa, que en hebreo se lee, slemá, es como si dijera Slomó, es decir, el nombre Salomón, y verdaderamente era de Salomón. El texto dice que a tales piedras las traían acabadas de labrar. El término, traían, o transportaban, en realidad implica que las manos de los obreros fueron movidas involuntariamente, de modo que ellos lo hacían sin saber lo que hacían. Luego dice, y no había ni martillo ni hacha, ni se oía ningún implemento de hierro en su construcción, porque el chamir hizo todos los cortes sin que se oyera ningún sonido. Así no hicieron falta instrumentos de cortar, pues toda la obra se efectuó por un milagro. Rabí Simón dijo, cuán preciosas son las palabras de la Torá. Feliz es la suerte de quien se ocupa con ellas y conoce cómo seguir la senda de la verdad. Presta atención a lo siguiente que dirá el Zohar, porque anteriormente mencionó sobre la construcción del templo de Jerusalén, pero eso fue únicamente para explicarnos lo siguiente, donde nos enseñará un proceso meditativo. La meditación que nos va a enseñar es análoga a la construcción del gran templo de Jerusalén. Rabí Simón dice, está escrito, y la casa se construyó. Cuando el Santo bendito sea, quiere que su gloria sea glorificada. Sale de su pensamiento una determinación de que ella ha de seguir expandiéndose, por lo cual se expande desde la indescubrible región del pensamiento hasta que descansa en la garganta, un lugar a través del cual perennemente fluye la fuerza mística del espíritu de vida. Cuando el pensamiento, después de su expansión, viene a descansar en ese lugar, se llama con las palabras que en hebreo significan Dios viviente, o sea, Elohim Hayim.
Entonces procura extenderse y descubrirse aún más. Y entonces salen de ese lugar fuego, aire y agua, todos compuestos juntos. También emerge allí Jacob, el hombre perfecto, simbólico de cierta voz que sale y se vuelve audible. Así el pensamiento, que hasta entonces no estaba descubierto y se hallaba retraído en sí mismo, ahora se revela a través del sonido. En la ulterior extensión y develación del pensamiento, la voz da contra los labios. Y así sale el habla que es la culminación del todo, y en la cual el pensamiento se halla completamente develado. Así, está claro que todo se compone de ese pensamiento no develado que se hallaba retraído en sí mismo, y que el todo es una única esencia. Cuando la expansión ha alcanzado esa etapa y el habla se generó por la fuerza de esa voz, entonces está dicho. Y la casa se construyó, es decir, a través de todo el proceso de su construcción, el proceso descrito anteriormente. Edificada de piedra completa, como se explicó. La palabra, transportaban, significa que el pensamiento sale de adentro y comienza a transportarse afuera. Sale de arriba y comienza a transportarse abajo. La frase, y no había ni martillo ni hacha, ni ningún implemento de hierro, se refiere a los grados inferiores, que dependen todos del pensamiento, que no se oyen ni son admitidos adentro cuando el pensamiento asciende a lo alto para extraer sostén fresco. Cuando hace así, todos ellos se regocijan y extraen sostén y se llenan de bendiciones. En ese tiempo todos los mundos se hallan sostenidos como una unidad sin cualquier división. Después de que han tomado sus varias porciones se dispersan todos, cada uno a su lado y a su función asignada. Esto nos está hablando como desde Binah se dispersa hacia abajo, hacia los seres creados, las bendiciones. La analogía con esto es que los descendientes de Noah comenzaron a dispersarse por el mundo. De aquí que se dice, y toda la tierra era de un lenguaje. Y después dice, y ocurrió que viajaron, siendo utilizada allí la palabra hebrea mikedem, que es como decir que viajaron a partir de aquello que es el punto de partida del mundo. Esto lo vemos en la palabra kedem, origen de la palabra katma, que significa antigüedad, y hace referencia al mundo superno, el mundo de Atzilut. Además, es la misma raíz de la palabra katmón, como cuando decimos, Adam Katmón, el hombre arquetipo. De los descendientes de Noah se dice luego en ese mismo texto de Génesis 11:2. Y ellos encontraron un valle en el país de Sinar, pues desde allí se extendieron en todas las direcciones. Y ese lugar es el punto de partida de la diferenciación. Se puede objetar que la diferenciación comenzó más tarde, como leemos. Un río salió de Edén para irrigar el jardín y desde allí se dividió. La verdad es que cuando salen del primer lugar hay separación, o sea, cuando salen de Binah hay separación, y cuando se juntan para extraer sostén no hay separación, y cuando vuelven a desplazarse hay separación. De ahí que esté escrito, y aconteció que cuando viajaban desde el oriente encontraron un valle. Entiende con esto que el Zohar no te está contando historias antiguas, te está contando cómo se mueve la energía. La Torá nos muestra una historia, pero el Zohar nos enseña el secreto profundo, un secreto espiritual que es lo que da vida a la historia relatada en la Torá. El Zohar te enseña cómo funciona el mundo espiritual y cómo funcionan las almas. A continuación el texto dice: y toda la tierra era de un único lenguaje y un habla única, es decir, el mundo aún era una unidad con una fe única en el Santo bendito sea. Pero después viajaron, Mikedem, que como se mencionó, literalmente significa, desde antes, es decir, desde el uno que es anterior a todo, del pie del mundo que era el objeto de la fe universal. Y encontraron una llanura, es decir, hicieron un descubrimiento, por medio del cual sacudieron de sí la fe de ellos en el Altísimo. Así está escrito de Nimrod, y el comienzo de su reino fue Babel, siendo este el punto de partida del cual comenzó a ligarse a otros poderes, pues la palabra Babel significa literalmente confusión. De manera similar aquí, encontraron una llanura en el país de Sinar,
un lugar en el cual concibieron la idea de abandonar el poder supremo por otro poder. Y dijeron, venid, construyamos para nosotros una ciudad y una torre con su cúspide en el cielo, y hagamos para nosotros un nombre. Para explicar este texto, Rabbi ya comenzó aquí a relatar otro pasaje, en Isaías 57:20, que dice, y los inicuos son como el mar agitado. ¿Cómo se puede decir del mar que está agitado? Cuando se torna violentamente agitado y es llevado de un lado a otro y es arrojado de su cauce. Entonces es como un hombre ebrio que se tambalea y se inclina hacia arriba y hacia abajo. A lo mismo alude ese mismo verso de Isaías, cuando dice acerca del mar agitado, pues no puede descansar, y sus aguas se lanzan con barro y suciedad, lo que significa que tira hacia arriba toda la suciedad y sustancia putrefacta del mar hacia la orilla. Así ocurre con los inicuos que abandonan la senda recta y tambalean y se bambolean en los caminos que han tomado, como un hombre ebrio de vino. Y aún más, con cada palabra que dicen en su furia sale de su boca inmundicia y abominación, de modo que se hallan exteriormente manchados. Ved ahora, dijeron, venid, construyamos una ciudad y una torre con una cúspide en el cielo. Bajo estas palabras había un plan de rebelión contra el santo bendito sea. Era un esquema torpe, nacido de la torpeza de su corazón. Rabbi Abba dijo, ciertamente fueron torpes, pero al mismo tiempo tuvieron un astuto designio de apartarse del poder supremo y transferir su gloria a otro. En todo esto hay una referencia a los misterios de la religión. Así, las palabras, venid, construyamos una ciudad y una torre, significan que cuando llegaron a esa llanura, que significa el poder extraño, y se les reveló allí el lugar de su dominio, que se extiende particularmente sobre los peces del mar, o sea, los seres inferiores. Entonces ellos dijeron, aquí es un lugar donde los seres del mundo inferior pueden morar en comodidad. A la vez dijeron, venid, construyamos una ciudad y una torre, y hagamos un nombre para nosotros. Dijeron, el lugar será para nosotros un lugar de culto, y no lo será ningún otro lugar. De modo que construyamos una ciudad y una torre. ¿Qué necesidad tenemos de ascender a las regiones de lo alto donde no podemos obtener ningún goce? Mirad, es este un lugar totalmente preparado para nosotros. Luego dijeron, y hagamos un nombre, es decir, un objeto de culto, por si seremos diseminados hacia afuera, a otros grados y a diferentes rincones del mundo. Entonces está dicho, y bajó el Eterno para ver la ciudad y la torre. Es esta una de las 10 ocasiones en que la Sejina descendió a la tierra. Para ver, significa aquí, para considerar métodos de castigo, como en el versículo, que el Señor vea y juzgue, en Génesis 16:5. No está escrito, para ver la gente, sino, para ver la ciudad y la torre. ¿Por qué dice así? Porque cuando el santo bendito sea, sale para ejecutar juicio, primero examina los rangos superiores y luego los rangos más bajos. Y como esa acción de la humanidad también afectó a las regiones superiores, la primera consideración se dirigió a los de lo alto. Esto está implicado en las palabras, para ver la ciudad y la torre que los hijos del hombre, o sea los hijos de Adán, construyeron. Aquí la humanidad se llama hijos de Adán, porque fue Adán, el primer hombre, quien se rebeló contra su amo y trajo muerte al mundo. Rabbi Simón comenzó su discurso con el versículo, así dijo el Señor Dios. La puerta del patio interior que mira hacia el este será clausurada en los 6 días de trabajo, pero en Sabbat será abierta, y en el día de novilunio será abierta. Esto está escrito en Ezequiel 46:1. Si se examina atentamente este versículo, se comprueba que contiene una referencia a lo que nos es familiar. La razón por la cual la puerta ha de estar clausurada en los 6 días de trabajo es que el profano no pueda usar de lo sagrado. Pero en Sabbat será abierta y será abierta también en día de novilunio, dado que en este caso lo sagrado usa de lo sagrado, y así la luna viene a formar una conjunción con el sol. Con este texto se nos está hablando de las energías planetarias de los 6 días de semana.
las cuales se podrían ver influenciadas por una estrella, que es la que el Zohar llama aquí el poder profano, es decir, la mala influencia o Sitra Ahara. Por lo tanto, el Zohar nos cuenta que el influjo de bendición se puede ver disminuido en los 6 días de semana, para que la influencia del mal no tome de las bendiciones y así no le pueda robar al ser humano su porción. La razón por la que esa puerta no se abre en los 6 días de trabajo es que de estos días este mundo inferior extrae sostén, y tienen control de todo el mundo con excepción del país de Israel. Este país no puede ser tocado por ellos, o sea por las malas influencias, a causa de que la puerta está cerrada. Pero en Sabbat y en día de luna nueva, cualquiera que sea de la Sitra Ahara es apartado del control, porque la puerta está abierta y el mundo se halla en festividad y deriva de allí su sostén, y no hay abajo ningún otro poder. Pero no penséis que los 6 días de semana están únicamente bajo el dominio de la influencia del mal, porque se nos dice que la puerta mira hacia el oriente, esto significa que mira hacia el Eterno. Lo sabemos porque el este o oriente lo representa la Sefirá Tiferet, donde se encuentra el nombre Yud-He, Bab-He, pues el Eterno, aún antes de que las otras influencias asumieran control, él tenía el mundo bajo su observación. Y nos dice que la puerta no ha de ser abierta, para que el mundo no reciba sostén de la fuente sagrada, salvo en Sabbat y novilunio. Pero en realidad, todos los días están ligados al día sábado, del cual extraen su sostén y en el cual todas las puertas están abiertas, y se concede descanso a todos en lo alto y abajo. Lo que esto significa es que, quien guarda el Sabbat, va a recibir esas energías de bendición en ese día para que le alcancen durante todos los 6 días de semana. En el Sabbat, el Eterno baja al mundo, y junto con él vienen las bendiciones para aquellos que honran a su amo guardando el día de Sabbat en santidad, para hablar santidad, para estudiar Kabbalah y para gozar de la paz que el Eterno nos da. De manera similar aquí, en este texto, se nos dice que el Eterno bajó para ver, es decir, él descendió de lo sagrado a lo profano, con el fin de revisar lo que habían construido, y ver qué pasos habían dado para establecer un culto idólatra. Rabí Isaac estaba una vez estudiando con Rabí Simón y le planteó la siguiente pregunta: ¿cómo pudo esa gente, de la Torre de Babel, haber sido tan necia como para levantar una rebelión contra el Santo bendito sea, y lo que es más, con tal unanimidad? Rabí Simón contestó: esto ya se explicó y la respuesta la indican las palabras. Y aconteció cuando ellos viajaban, mi Kedem, del Eterno, lo que significa que continuaron bajando desde arriba hacia abajo, se alejaron del grado más superior, desde el país de Israel hacia Babel. Dijeron que ese era justamente el lugar adecuado al cual ligarse, pues allí se podría resistir con éxito al castigo divino. Allí, también, el mundo entero obtendría alimento en abundancia, pues del reino superior, el sostén solo podría procurarse con dificultad. Y más aún, dijeron, ascenderemos al cielo y le haremos guerra para evitar que traiga, como antes, un diluvio sobre el mundo. Y el Señor dijo: he aquí que ellos son un pueblo, y todos tienen una lengua. Lo que esto indica es que, estando unidos pueden efectivamente tener éxito en su empresa. Por eso, que sean dispersados todos los grados, cada uno en su propia dirección. Y de esta manera la humanidad abajo también se dispersará. De ahí que esté escrito, y el Señor los diseminó desde entonces. Preguntamos, ¿por qué confundió su lengua? Porque todos hablaban la lengua santa, y esto era para ellos una ayuda, pues en la exteriorización de la plegaria, son las palabras hebreas las que expresan plenamente el propósito del corazón, y así ayudan al logro del fin deseado. De ahí que fue confundida su lengua para que no pudieran expresar sus deseos en la lengua sagrada. Como los ángeles en lo alto solo entienden la lengua sagrada y ninguna otra. Tan pronto como fue confundido el lenguaje de los rebeldes, ellos perdieron la fuente de su poder, pues lo que los hombres expresan abajo en la lengua sagrada, lo entienden y escuchan todos los ejércitos del cielo, pero ellos no entienden ninguna otra lengua. De ahí que tan pronto como la lengua de los constructores fue confundida, ellos dejaron de construir la ciudad,
pues su fuerza estaba quebrada y no eran capaces de alcanzar su propósito. Leemos en Daniel 2:20, bendito sea el nombre de Dios desde lo eterno hasta lo eterno, pues la sabiduría y el poder son suyos. Verdaderamente suyos. Pues toda vez que el Santo bendito se autorizó a los misterios profundos de la sabiduría a ser traídos abajo, a este mundo, la humanidad fue corrompida por ellos e intentó declarar la guerra a Dios. Él dio sabiduría superior a Adán, pero Adán utilizó la sabiduría descubierta para familiarizarse también con los grados inferiores, hasta que al fin se ligó a la tentación del mal, y las fuentes de la sabiduría se cerraron para él. Después de que se arrepintió ante su amo, partes de esa sabiduría se le revelaron de nuevo, en ese mismo libro, pero por ese mismo conocimiento la gente vino más tarde a provocar a Dios. Él dio sabiduría a Noaj, el cual, efectivamente adoró mediante ella al Santo bendito sea. Pero más tarde él bebió del vino y estuvo ebrio y desnudo, como ya se explicó. Él dio sabiduría a Abraham, el cual por medio de ella sirvió al Santo bendito sea. Pero entonces dio nacimiento a Ismael, el cual provocó al Santo bendito sea. Lo mismo ocurrió con Isaac, del cual nació Esaú. En cuanto a Jacob, él se casó con 2 hermanas. Él dio sabiduría a Moisés, del cual está escrito en Número 12:7, él es fiel en toda mi casa. No hubo ninguno como Moisés, un servidor fiel, que conocía todos los grandes secretos, pero cuyo corazón no fue seducido por ninguno de ellos, de fe firme en lo más alto. Él dio sabiduría profunda a Salomón, que lo llamaba Leitiel Beucal en Proverbios 31, que es como decir, Dios está conmigo, y como la sabiduría es suya, Beucal, soy capaz de hacer mi propia voluntad. Pero después, el Señor levantó un adversario para Salomón. Vemos así que esa gente, la generación de la Torre de Babel, en virtud de los fragmentos que retenía de la sabiduría de los antiguos, provocó al Santo bendito sea. Construyó una torre e hizo varias clases de malas acciones hasta que fue dispersada sobre la superficie de la tierra, y no se le dejó sabiduría para ningún propósito. Pero en el futuro, el Santo bendito sea, hará que la sabiduría se disemine por el mundo y los pueblos lo adorarán a él, como está escrito en Ezequiel 36:27, y pondré mi espíritu en vosotros. Pero, en contraste con las generaciones anteriores, que la usaron para ruina del mundo, yo haré que caminéis en mis estatutos y mantengáis mis ordenanzas y las cumpláis. Cuando una vez Rabí Yossi y Rabí Hillá caminaban juntos, Rabí Yossi dijo, comencemos algún discurso sobre la Torá y desarrollemos alguna idea nueva. Entonces Rabí Yossi empezó con el versículo, pues el Señor tu Dios caminaba en medio de tu campamento, para liberarte y para suprimir a tus enemigos delante de ti, por eso tu campamento será santo, pues Él no ve cosa indecente en ti, ni desvío alguno. Esto está escrito en Deuteronomio 23:15. El término camino es aquí el mismo que en el pasaje, caminando en el jardín al fresco del día, del Génesis 3:8, en conexión con el hecho de que Adán comiera del árbol prohibido. Ese término es para el femenino, y el término masculino es diferente. Es este el mismo poder que iba al frente de Israel cuando Israel iba por el desierto, como está escrito, y el Eterno camina ante ellos de día, en Éxodo 13:21. Es el mismo poder que va al frente de un hombre cuando él está de viaje, como está escrito, la justicia marchará delante de él y con sus pasos hará su camino, en el Salmo 85:14. Camina al frente de un hombre cuando él es virtuoso, para librarte y suprimir tus enemigos delante de ti, es decir, para rescatar a un hombre cuando viaja del poder del otro. De ahí que cuadra a todo hombre cuidarse del pecado y purificarse. ¿Cómo ha de purificarse? De la manera indicada en las palabras. Por eso tu campamento será santo. La palabra que significa santo está aquí en singular, lo cual muestra que la palabra campamento la podemos entender como significando los miembros que componen el cuerpo. Estos son tu campamento que ha de ser santo. Con el término cosa indecente
se indica la indecencia que es más odiosa para el santo bendito sea. Luego, el término que significa cosa, literalmente palabra, alude a la palabra obscena por la cual los pecadores se manchan e impurifican. ¿Por qué todo esto? Porque Él caminaba delante de ti. Si tú eres remiso respecto de esto, Él inmediatamente se apartará de ti. Y bien, como estamos caminando delante de Él en el camino, ocupémonos con palabras de la Torá, porque cuando la Torá forma una corona sobre la cabeza de un hombre, la Sejiná no lo abandona. Rabí Hillá discurrió entonces de la manera siguiente: está escrito, y el Eterno dijo, he ahí que ellos son un pueblo, y todos tienen una lengua. Luego leemos, y aconteció cuando viajaban, Mi-Kedem. El término Mi-Kedem significa, desde el anciano del mundo. Vemos que el texto nos dice, y encontraron una llanura en la tierra de Sinar. Hubiéramos esperado que dijera, vieron una llanura, pero la palabra, encontraron, se emplea para indicar que encontraron restos de la sabiduría secreta, que había sido dejada allí por la generación del diluvio, y con eso intentaron provocar al santo bendito sea. Así como dijeron, así hicieron. Observa lo que está escrito, he aquí que ellos son un pueblo y todos tienen una lengua, siendo de un solo espíritu, de una voluntad y hablando una lengua. Nada de lo que se propongan hacer les será impedido. Pero dijo Dios, yo sé qué hacer, yo confundiré para ellos los grados en lo alto y su lengua abajo, y así parará su obra. Y bien, viendo que a causa de que todos eran de un mismo espíritu y una voluntad, y hablaban la lengua santa, está escrito de ellos, nada de lo que se propongan a hacer les será impedido, y el juicio supremo fue impotente frente a ellos. De ahí que digamos, cuanto más se aplica esto a nosotros o a cualquier otro grupo que se ocupa con el estudio de la Torá. Rabí Yossi dijo, de aquí aprendemos que la gente querellosa pronto llega a la pesadumbre, pues vemos aquí que mientras los pueblos del mundo vivieron en armonía, siendo de un solo espíritu y una voluntad, aunque se rebelaron contra el santo bendito sea, el juicio supremo no podía tocarlos. Pero tan pronto como se dividieron, el Señor los dispersó. Del mundo por venir está, sin embargo, escrito, pues entonces yo devolveré a los pueblos una lengua pura, para que todos puedan invocar el nombre del Señor, para servirlo con un solo acuerdo, en Sofonías 3:9. Y también se nos dice en Zacarías 15:9, y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En ese día el Eterno será rey sobre toda la tierra. En ese día el Eterno será uno, y su nombre uno. Bendito sea el Eterno por siempre. Amén y amén.